Hola, sujeto de derecho, sean nuevamente bienvenidos a Lega Rebus, aprovecho el derecho. Mi nombre es Fernando José Ventura Rodríguez y el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre el negocio jurídico en Roma. Sé que para algunos que han estudiado la teoría del negocio jurídico o acto jurídico les va a sorprender que yo hable con respecto al negocio jurídico en Roma, puesto que la teoría del negocio jurídico, o mejor dicho, el acto jurídico también, nace en lo que es la doctrina francesa, que posteriormente tuvo su desarrollo con la doctrina alemana. Pero ojo, aquí tenemos que aclarar algo. Para que esa teoría pueda surgir, o mejor dicho, para que tenga forma, necesariamente tenemos que recurrir a los conceptos, a los principios, a las figuras jurídicas que nacieron en Roma. Es por tal que para poder entender la teoría del negocio jurídico es necesario retroceder al pasado para aprender los conceptos esenciales de lo que vendría a ser el negocio jurídico. Entonces no te puedes perder el siguiente video. Muy bien, entonces el día de hoy hablaremos con respecto al negocio jurídico en Roma, para lo cual vamos a comentar brevemente su historia. Y como ya les había mencionado antes, el negocio jurídico es producto de la doctrina moderna. Los romanos no la formularon. Para hablar cronológicamente, primero aparece la denominación de acto jurídico formulado por la doctrina francesa. Posterior, ya con la incorporación de lo que sería el Código Alemán de 1800, aparece lo que sería la denominación de negocio jurídico desarrollada por la doctrina alemana. Pero ojo, los estudiosos romanistas nos mencionan que las reglas actuales y conceptos estarían esparcidos circunstancialmente en los textos romanos al ocuparse concretamente de cada negocio jurídico en particular. Eso quiere decir que, si bien los romanos no tenían un concepto como tal de negocio jurídico, dentro de sus textos romanos encontramos reglas, conceptos, figuras que han ayudado a que los doctrinarios modernos desarrollen esta teoría del negocio jurídico. Es por tal que se tiene que estudiar el negocio jurídico a pesar de que en el derecho romano no encontremos al negocio jurídico como tal. Y por eso también tenemos que mencionar que si bien los romanos no daban este concepto, fueron más allá de una utilización inconsciente del mismo o que le daba por supuesto, pues formulaban principios y normas válidas para que todo negocio o para grupos extensos de ellos. Entonces ahora pasaremos a desarrollar lo que es el concepto de negocio jurídico. La expresión negocio jurídico ha ido prevaleciendo frente al acto jurídico. Cierto que en el castellano la sección corriente de negocio jurídico alude a la ganancia o al lucro y que por otra parte no cambia en nuestro idioma el confusionismo con documentos a que se presta en francés acte. Aquí quiero acotar algo muy curioso que pasa con la legislación peruana. Citando a Fernando Vidal Ramírez, él nos menciona que entre negocio jurídico y acto jurídico hay una sinonimia conceptual. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto negocio jurídico como acto jurídico aquí son iguales. ¿Pero por qué? En realidad nuestro Código Civil peruano menciona la figura del acto jurídico. Sin embargo, el concepto que desarrolla dentro de este es del negocio jurídico. Y por tal sentido, negocio jurídico y acto jurídico en nuestra legislación peruana vendrían a ser una sinonimia conceptual. Aunque hay un grupo de estudiosos que mencionan que la denominación correcta debería ser negocio jurídico, la verdad pienso yo que por costumbre jurídica, el legislador ha optado por mencionar acto jurídico en vez de negocio jurídico. Pero en realidad, actos jurídicos es la expresión que tiene hoy técnicamente un alcance mayor que la de negocios jurídicos, pues comprende a todos los actos humanos que producen efectos jurídicos, aunque tales actos no hayan sido enfocados por la voluntad de los que la ejecutan, incluso por tanto los delitos. Entonces aquí vamos a mencionar a 4 autores principales que nos mencionan su concepto de negocio jurídico. Iniciaremos hablando en primer lugar de Juan Iglesias. Él nos menciona que el negocio jurídico es una manifestación de la voluntad, encaminada a la consecución de un fin práctico y permitido, a su vez protegido por la ley. A su vez nos menciona que la consecuencia del negocio jurídico es la adquisición, modificación o la pérdida de un derecho subjetivo, según conformidad con el fin práctico. Luego tenemos a Rodolfo Arguello. Él nos menciona que el negocio jurídico es el acto del hombre encaminado a lograr fines lícitos y por ello encuentra la tutela de la ley.
Contrariamente, delito es el acto voluntario que lesiona un interés o un derecho ajeno y por tal razón la ley castiga a su autor con una pena. Entonces define al negocio jurídico como la manifestación libre y consciente de la voluntad dirigida a lograr fines determinados, relacionados y protegidos por el ordenamiento jurídico. Luego tenemos al romanista italiano Carlo Longo. Él nos menciona que el negocio jurídico es una manifestación de la voluntad privada dirigida a un fin práctico, aprobado por el derecho, y como tal, capaz de producir efectos armoniosamente con el fin querido en las condiciones y en los límites determinados por el mismo derecho. Finalmente, Álvarez Suárez define al negocio jurídico como el acto de autonomía privada mediante el cual los particulares regulan por sí mismos sus propios intereses en relación con los intereses de la otra persona, a cuyo acto el derecho objetivo atribuye sus efectos jurídicos precisos, de conformidad con la función económica social característica del tipo de negocio realizado. Como ya han visto, el acto jurídico o negocio jurídico en Roma no ha sido desarrollado a tal profundidad o generando una teoría como tal. Entonces, lo que yo considero es que voy a hacerles mención de clasificaciones, terminologías que en realidad considero que son necesarias para el aprendizaje del negocio jurídico específicamente en Roma. Entonces, iniciaremos por la clasificación. Los negocios jurídicos se van a clasificar de la siguiente manera: negocios unilaterales y bilaterales. En el negocio jurídico unilateral existe la voluntad de un solo sujeto, como sucede por ejemplo en el testamento, la aceptación de herencia, la emancipación, etc. Pero en el negocio bilateral es cuando intervienen dos partes, por lo menos, cada una de las cuales formula una declaración de voluntad, avenidas a concierto, es decir, un acuerdo de compraventa, la adopción, el matrimonio. Luego están los negocios formales o solemnes y los no formales y los no solemnes. Son formales o solemnes aquellos negocios respecto a los cuales está prescrita por ordenamiento público la observación de una norma precisa y tácita. La inobservancia hace que el negocio no exista. Un ejemplo de ellos es el testamento. Pero por otro lado también encontramos a los negocios amorfos o no solemnes. La ley deja en libertad al que los lleva a cabo respecto al modo de exteriorizar su voluntad. En el ámbito del ius civile, todos los negocios están dominados por el imperativo de la forma. Luego tenemos los negocios onerosos y gratuitos. Los primeros importan la adquisición de un derecho o de una ventaja económica mediante una contrapartida. Se trata en todo caso de un cambio de prestaciones, de un recíproco desprendimiento patrimonial, como ocurre por ejemplo en la compraventa, donde yo doy una cantidad de dinero y la otra persona me entrega un patrimonio que en este caso sería la casa. En los negocios gratuitos, la adquisición se produce sin que exista una contraprestación, por lo cual hay un enriquecimiento de una persona por un acto de la otra, como ocurre en la donación, donde yo no doy a nada a cambio, pero recibo por parte de la voluntad de la otra persona. Luego encontramos los negocios causales y los abstractos. Los contratos causales, la existencia de la causa aparece ineludiblemente unida a la existencia del acto o negocio, de tal modo que si ésta es lícita o va contra las buenas costumbres, el acto es inválido. Así, por ejemplo, el contrato de compraventa es indispensable el fin práctico, que es sustancia en el cambio de la cosa por el precio. Por otro lado está el negocio abstracto. Es aquel en relación a la cual la ley no tiene otra exigencia sino la manifestación de la voluntad. Para su eficacia basta lo exterior, la forma, siendo un molde acto para que en él se viertan y encierren fatalidades cambiantes en cada caso. Luego encontraremos los negocios mortis causa e inter vivos. Los negocios mortis causa son aquellos que tienen por objetivo regular el destino del patrimonio o los bienes particulares después de la muerte del disponente, por ejemplo, el testamento.
De modo contrario, los negocios intervivos gozan de eficacia de la vida de ambas partes, como por ejemplo un contrato. Finalmente, dentro de la clasificación encontramos según la cual sea el objeto o contenido sobre el bien que versan. En este caso, los negocios pueden clasificarse de la siguiente manera: negocios relativos al derecho de una persona, como por ejemplo el matrimonio, el divorcio, la adopción, los negocios relativos al derecho patrimonial, entre los que caben distinguir los de disposición, como la transmisión de la propiedad o de la construcción, o la constitución de servidumbres o hipotecas, de los negocios obligacionales que tienen el efecto de generar derechos personales de un individuo frente a otro, como en el contrato de compraventa, y los negocios relativos al derecho sucesorio, como por ejemplo el testamento. Pero también necesitamos hablar con respecto a los presupuestos de validez, es decir, los requisitos que necesita un negocio jurídico para que sus efectos sean válidos. Aquí vamos a encontrar el primer presupuesto, que es la capacidad del sujeto. Esto se refiere a la capacidad de obrar. Esto es la actitud legal o jurídica que deben tener los sujetos de una relación negocial para ejercer por sí mismos sus derechos. Carecen de capacidad de obrar el infante y el demente. El segundo presupuesto es la legitimación de las partes. Se trata de la competencia de los sujetos para realizar el negocio. Competencia que descansa en la relación de que las partes se encuentran respecto a de los intereses que van a constituir el objeto del negocio. El tercer presupuesto es la idoneidad del objeto. Se supone que los bienes o cosas sobre los que se versa el negocio o que constituyen materia de él sean susceptibles de experimentar la regulación que de ellos hagan las partes. Así, en los negocios patrimoniales sean objetos idóneos las denominadas res in commercium, pero no la res extra commercium. Ahora entonces pasaremos a mencionar los elementos del negocio jurídico. Aquí vamos a encontrar tres: los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los primeros son los elementos esenciales. Son aquellos sin que los cuales no se puede concebir la existencia del acto o negocio jurídico. Por ello son denominados también requisitos. Principalmente aquí vamos a encontrar a la manifestación de la voluntad, el objeto, la causa y la forma. Entonces, en los elementos esenciales vamos a entender que estos van a ser los requisitos para que el acto jurídico sea válido. Pero por otro lado encontramos también los elementos naturales. Aquellos se denomina así a los elementos que no resultan necesarios para concebir el negocio jurídico, pero que están en su naturaleza. Así, por ejemplo, la garantía que presta el vendedor respecto a la propiedad de la cosa vendida. Otro ejemplo sería a los vicios ocultos existentes en dicha cosa. Finalmente vamos a encontrar los elementos accidentales del negocio jurídico. Estos son aquellos que pueden lícitamente incorporar un negocio jurídico, pero cuya existencia no se presume, sino que depende de la voluntad de las partes que hayan querido o no incorporar. Tales elementos accidentales podemos encontrar como la condición, el plazo o término, o el modo o cargo. Entonces vamos a mencionar estos elementos accidentales porque la verdad son necesarios e importantes para entender lo que vendría a ser la parte de contratos o fuente de las obligaciones del derecho romano. Entonces vamos a iniciar con lo que sería la condición. ¿Qué es la condición? Es un acontecimiento futuro de realización incierta. Si tal realización incierta depende que entre el vigor de un negocio jurídico, estamos en presencia de la condición suspensiva. Ahora bien, si esa condición depende de la cancelación de un negocio jurídico, estaremos ante la condición de carácter resolutorio. Para entenderlo mejor vamos a verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, una condición puede decir así: yo te voy a vender mi casa siempre que tú te gradúes como abogado. En este caso, vamos a ver que la condición incierta es que te titules como abogado. Es decir, tú no vas a poder tener derecho sobre mi casa o vas a tener el derecho de posesión, derecho de propiedad, hasta que no te titules como abogado. Te está suspendiendo este derecho. Pero en cambio la condición resolutoria es todo lo contrario.
va a cancelar un derecho que tú goces cuando ocurra un acontecimiento incierto. Por ejemplo, tú vas a tener derecho sobre mi casa hasta el día que fallezca mi papá. Es decir, yo voy a gozar un derecho de posesión sobre tu casa, pero este derecho va a terminar en algún momento, cuando mi papá fallezca. En este caso, esa sería la condición resolutoria, porque me estarían terminando un derecho. En cambio, en la suspensiva, yo voy a ganar un derecho cuando se cumpla esta condición incierta. Ahora pasaremos al otro accidente, que es el término o plazo. Aquí tiene que ver mucho con el tema del tiempo o de los plazos, como tal los menciona, ¿no? El término es un acontecimiento futuro de realización cierta. ¿Recuerdan que en la condición había un acontecimiento incierto? Pues aquí en el término va a haber un acontecimiento futuro, sí, pero va a ser de realización cierta. ¿Y por qué va a ser cierta en este caso y en la condición no? Pues el tiempo siempre va a ser certero. 20 días van a pasar, una semana va a pasar sea como sea, un año se va a cumplir a pesar de que tú hagas lo imposible para que ese año no se cumpla. El plazo siempre va a ser cierto. ¿De cuál depende la entrega en vigor o cancelación de efectos jurídicos? En el caso del término, la eficacia del negocio jurídico se subordina a un hecho futuro que se producirá con toda seguridad. Y es lo que estoy mencionando. En el término, sí o sí se va a producir este acontecimiento futuro. Solo el momento en que ocurra el hecho puede ser determinado o indeterminado, como por ejemplo un día en el calendario o día de la muerte de una cierta persona. El término se rige por las mismas normas que se aplican a la condición. Entonces, también vamos a encontrar aquí el término suspensivo y el término resolutorio. Y un claro ejemplo donde comprenda ambos términos, el término suspensivo y el término resolutorio, va a ser un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, en este contrato vamos a encontrar ciertas cláusulas donde nos dice: la posesión se te va a ser cedida el día 30 de mayo. Es decir, yo voy a tener derechos el 30 de mayo, término suspensivo. Pero esos derechos van a terminar el 30 de junio, es decir, término resolutorio. Término suspensivo, voy a tener derechos a partir de una fecha, 30 de mayo. Término resolutorio me dice que yo voy a dejar de tener derechos sobre esa casa el 30 de junio. Muy bien, ahora entonces pasaremos al modo o también llamado cargo. ¿Qué es el modo? Es un gravamen impuesto a una persona en un acto de liberalidad de una donación, un legado o una manumisión. El beneficiario de la liberalidad deberá realizar cierta prestación en favor del bienhechor o de un tercero. Un ejemplo puede ser la obligación impuesta al donatario de construir un monumento en honor del donante. En principio, el cumplimiento del modo solo dependía de la buena fe del beneficiario, y no fue sino hasta el derecho justiniano que se crearon diversas acciones para exigir el cumplimiento. Este elemento no aparece en todos los negocios jurídicos, sino en solo los actos de liberalidad ya mencionados, como por ejemplo, y vuelvo a repetir, la manumisión, el legado o la donación. De manera sencilla, en esta parte del modo puedo dar un ejemplo muy particular y creo que la mayoría lo conoce a través de muchas referencias por la cultura popular. En algunos casos siempre hemos visto la lectura de un testamento donde dicen: tú vas a recibir esta casa por herencia siempre y cuando pases una noche en ella, ¿no? En la casa embrujada. Pues esto es un claro ejemplo de un modo, una liberalidad de una persona que obliga a este beneficiario a cumplir cierta exigencia en beneficio de este. Muy bien, ahora en esta parte quiero hablar con respecto a los vicios de la voluntad. Vamos a encontrar dos tipos de vicios: vicios conscientes o intencionados y los vicios inconscientes o inintencionados. Vamos a diferenciarlos paso por paso. Por lo general, la voluntad interna coincide con la voluntad manifestada. En caso de no ser así y existir una discrepancia, se habla de un vicio de la voluntad o de su manifestación. Ello puede ocurrir en forma deliberada o de manera inconsciente, es decir, vicios inconscientes
o de manera inconsciente. Entonces ya estamos viendo que van a existir dos formas o dos tipos de vicios de la voluntad. Bueno, como ya les mencioné, los primeros son vicios conscientes e intencionados. Esto puede ocurrir en el caso de los negocios simulados, declaraciones falsas o hechos de manera de broma. Entonces aquí encontramos la simulación, ya sea relativa o absoluta. ¿Pero qué es simulación? La simulación es una divergencia entre la voluntad y la declaración. Puede tener por efecto una simulación. Se suele distinguir la simulación en absoluta cuando no se quiere en realidad concluir negocio alguno, y es relativa cuando no se quiere el que aparentemente se realiza, pero sí otro de contenido diverso. La simulación dentro del negocio jurídico es como un negocio aparente. Hay en él una doble y coincidente reserva mental. Las partes, si el negocio es bilateral, o el autor de la declaración y su destinatario, en otro caso, están de acuerdo y decididos en su fuero interno a fingir que concluyen un negocio jurídico. Lo celebran de modo perfecto, pero solo en apariencia, con propósito de que no surtan efectos. Así como tenemos los vicios conscientes e intencionados, también encontramos los vicios inconscientes e inintencionados. Estos ocurren en caso de error, dolo y violencia. Entonces vamos a empezar hablando con respecto al error. Se entiende por error como el falso conocimiento que la o las partes tienen sobre el acto o negocio llevado a cabo o sobre los aspectos especiales de él. En otras palabras, es tanto el falso conocimiento como la ignorancia de la realidad de una cosa, o si se quiere, de una circunstancia de hecho. Entonces vamos a encontrar aquí distintos tipos de errores. El primero de ellos es el error sobre la naturaleza del contrato, cuando cada uno de los sujetos cree que está celebrando un contrato diferente. Al ver cuál es la situación real, cada una de las partes recupera su aportación y el negocio no procede. Luego está el error sobre la ignorancia del objeto. Si las dos partes no coinciden en su referencia sobre el objeto materia de contrato, este será nulo, pero si ambas pensaban en el mismo objeto, el error es irrelevante. Luego está el error sobre las cualidades del objeto. En este caso tendremos que analizar la naturaleza del objeto para ver si las calidades específicas del mismo son esenciales o bien accesorias. Como cuarto tipo encontramos el error en cuanto a la cantidad del objeto del contrato. En principio, esta clase de error es subsanable y no anula el contrato. No obstante, a igual que en el caso anterior, debemos analizarlo en cada situación específica, ya que nos podemos topar con situaciones que, debido a la naturaleza del objeto sobre el cual caen los efectos del contrato, una cantidad mayor o menor de él puede afectar la forma esencial deseados por una de las partes. Luego también tenemos el error en persona. Este se dará en aquellos casos en el que el contrato se celebra teniendo en cuenta determinadas cualidades de la otra parte. Al no darse las mismas, el contrato será nulo. Finalmente estaría el error en causa. Si una de las partes se equivoca sobre el motivo que impulsó a la otra a la celebración del contrato, en este caso el error será irrelevante. Ahora hablaremos con respecto al dolo. Se trata acá del supuesto que una de las partes realiza alguna maniobra para engañar a la otra, haciéndolo caer en un error provocado. Este entraña una conducta maliciosa y fraudulenta, destinada a hacer que incurra a una persona en error o hacerla caer en engaño. En el derecho antiguo no hubo remedio contra el dolo, y no fue sino hasta fines de la época republicana que, siendo el pretor Alquilo Galo quien creó la actio y la sectio doli, como medios que permitirán al contratante de buena fe obviar los perjuicios ocasionados en virtud del dolo de su contraparte. La actio doli servía para reclamar el valor del daño. La excepción la tenía la víctima del dolo que hubiera sido demandada del cumplimiento de los deberes contraídos. En los casos previstos en el edicto, el pretor también podía otorgar en contra el dolo de una in integrum restitutum.
Finalmente encontramos también como un vicio de la voluntad a la violencia. La palabra metus, miedo, sirve para designar el temor a sufrir un daño de la cual se sirve una de las partes para amenazar a la otra, para que realice un acto que de lo contrario no se había efectuado. Por ejemplo, estar bajo amenaza de muerte para que le vendas la casa a la otra persona. Estos serían ejemplos claros de violencia, cosas que te motivan bajo un miedo a que cumplas un acto jurídico. El negocio celebrado bajo violencia contraria al derecho o la moral es independientemente de que el negocio sea formal o libre de forma. En el derecho civil, regularmente válido. Según el derecho pretoriano, estos negocios son inválidos. Los contratos de buena fe y los negocios que producen efectos propios del derecho honorario, si se hallan viciados de violencia, son ineficaces y no se requiere para hacer valer esta ineficacia excepción alguna. Y eso es todo por hoy. Espero que el video les haya ayudado bastante en comprender los conceptos esenciales del negocio jurídico. No te olvides de darle un fuerte like, compartirlo con tus amigos y sobre todo suscribirte. Hay muchas personas que miran los videos pero no se suscriben, así que por favor apóyanos para seguir con esta meta y compartirles a todos ustedes los alcances importantes sobre el derecho romano y también sobre el derecho civil. Así que nos vemos hasta la próxima.